Cordial saludo. Presentamos un estudio comparativo del marco legal normativo de los países latinoamericanos y sus modelos educativos virtuales. Haremos un análisis del marco legal y de la normatividad de los países latinoamericanos y sus modelos virtuales. Le presentamos el siguiente orden. Primero, integrantes. Segundo, introducción al tema. Tercero, cómo han evolucionado los modelos educativos virtuales en América Latina. Cuarto, los principales cambios que han experimentado los modelos educativos virtuales en América Latina. Quinto, un comparativo del modelo educativo virtual en Colombia y Chile. Sexto, los aspectos relevantes de los temas planteados. Inicialmente, pues decirle que nuestro grupo está integrado por Jesús Marsiglia Pereira, Jorge Mario Echeverri, Juan Mendoza Villalba y quien les habla, Gilberto Moreno. Inicialmente, pues es importante decir que la evolución es un proceso que siempre ha estado presente en todos los seres del planeta. Precisamente, pues los humanos no somos ajenos a ese proceso y hemos visto cómo sustancialmente ha cambiado nuestras vidas y hemos tenido que adaptarnos para enfrentar los retos que nos plantean las nuevas situaciones. La educación, siendo una actividad ligada a la sociedad, pues también ha sufrido cambios, ha evolucionado y ya los procesos de aprendizaje plantean unos nuevos roles que los docentes y estudiantes se deben recibir y que se deben adaptar a ellos para no quedarse rezagados con los cambios que se van presentando. También es importante decir que la tecnología, como está ligada a la vida del ser humano desde siempre, desde que existe la humanidad, va más allá y permea todos los aspectos de nuestra vida de diversas formas. Entre esos, obviamente, la educación. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el papel que cumplen los medios y la tecnología en contexto escolar es de mucha importancia, ¿sí? ¿Para qué? Para renovar los procesos de diseño, para lo que es el currículo, su innovación y tratando de dar solución también a una problemática que se agudizó con la pandemia del COVID-19, donde se ha evidenciado la necesidad de implementar procesos educativos virtuales de más calidad. Entonces, nos proponemos hacer un análisis de los modelos educativos virtuales en América Latina, desde lo legal, normativo, hasta su ejecución o lo que se conoce como puesta en marcha. Inicialmente, veamos cómo han evolucionado los modelos educativos virtuales en América Latina. Inicialmente, pues, hablamos de los modelos educativos antes de la pandemia. Sabemos que a principios del año 2000, el COVID-19 nos obligó a adoptar dinámicas a las que no estábamos acostumbrados a trabajar. En este caso hablamos de lo que es el teletrabajo y lo que es las clases virtuales. Antes de la pandemia, solo se habían adaptado, se habían utilizado como un complemento de las jornadas laborales y en las instituciones educativas. Pero si analizamos las cifras antes del COVID-19, Brasil era el país con más empleados, con un total de 12 millones de teletrabajadores. Después seguía México con 2.6 y Argentina con 2 millones. Cuando se da toda esta situación de la pandemia del COVID y se propaga por todo el mundo, todo esto cambió. Se hicieron necesarias, casi que obligatorias, ¿sí?, adoptar las medidas para garantizar lo que era la educación y el trabajo. Entonces, en América Latina, tenemos que decir que el organismo que se ha encargado de estudiar cómo funciona la educación virtual es el Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe, el cual en el 2019 publicó un estudio que se llamó Prospectiva de la Educación a Distancia en América Latina y el Caribe, donde se recopilaron ensayos y fueron editados por la señora Claudia Rama y Elsa Cárdenas, sobre cómo se pensaba, cómo tentativamente podía funcionar la educación virtual en los próximos años y cuáles eran los retos más importantes que se avecinaban con su implementación. Es de anotar que este estudio aparece casualmente en el 2019, antes que se desatara toda la pandemia, pero es importante hacer un análisis ya que deja grandes rasgos lo que se debería hacer y lo que se está implementando y lo que todavía se piensa para el futuro, ¿cierto? En uno de los capítulos que tiene esta publicación
habla el señor Francisco Cervantes y Alma Sonchitz. Ellos reflexionan sobre cómo se ha transformado digitalmente las instituciones de educación superior y cómo la interacción con las tecnologías de información y las comunicaciones ha desarrollado nuevos modelos educativos. Estos a su vez se han propiciado redes colaborativas que si no se hubiesen implementado, ¿sí? Los proyectos de educación virtual fuera imposible desarrollar dichas redes, ¿sí? De otro lado, capítulo donde habla la señora Emma Barrios y David Olivo sobre la educación a distancia, hablan de cómo la oportunidad de equidad y democratización en el Perú se enfoca en las herramientas digitales y en la educación virtual como agentes de transformación de la sociedad. Esto hace que la educación virtual ofrezca cursos y cantidad de estudiantes en América Latina interesados en programas mixtos, ¿sí? Ha desarrollado un aumento en lo que son las matrículas en programas de este tipo en toda América Latina, pasando por México, Colombia, hasta Argentina, ¿sí? De otro lado, pues la infraestructura es importante, ya hablando en el campo de las áreas rurales, para garantizar la educación en el área rural, que ha sido uno de los más afectados con toda esta situación. Es importante invertir en infraestructura para que los estudiantes tengan acceso a la educación virtual, ¿sí? Esta ha sido una de las brechas sociales más grandes que existen. Hay una total desigualdad y es uno de los aspectos que menciona en el 2018 el Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe, donde habla sobre ese impulso que hay que darle a la educación virtual, ¿sí? Donde habla de la importancia de la inversión en la educación virtual, pero con recursos, ¿para qué? Para que lleguen a las zonas más apartadas de las áreas céntricas de las ciudades. Muchas gracias. Bueno, en la última década, sobre todo después de la pandemia, se demostró que los países de la región latinoamericana aún no están preparados para un revolcón total en cuanto a innovación educativa en lo que a la virtualidad se refiere. Eh, con la pandemia salió a flote eh, no tanto la falta de educación, eh, sino la desigualdad que hay entre las zonas urbanas y las zonas pues, rurales en donde los recursos son escasos y la conexión a internet es prácticamente inexistente. Eh, Aquí se notó pues lo que ya se venía evidenciando en los modelos educativos tradicionales, que es una desigualdad, una brecha enorme entre aquellos aprendices que sí tienen cómo acceder a estos recursos y los que no. Eh, en estas zonas el acceso a internet fue muy complicado y pues en ese momento los principales afectados fueron los estudiantes, porque no, pues porque se abrió aún más la brecha entre unos y otros, se vieron rezagados con los que aún sin salir de casa podían tener pues el conocimiento, la información a la mano. Eh, Esto hizo pues, en Colombia y en varios de los países de Latinoamérica se gestionara el más destino de recursos, aunque esto, pues, eh, aparentemente sea todavía insuficiente. Sí se gestionaron recursos para que algunas zonas de difícil acceso pues contaran con acceso a internet, con tecnologías, con implementación de TICs, de programas, de recursos tecnológicos. Sin embargo, aún estamos muy atrasados eh, eh, en cuanto a lo que es la inclusión de estas zonas vulnerables a una educación de calidad. El BID plantea 5 rutas para acercarse a la innovación educativa en estas escuelas. Algunas ya se han puesto en práctica,
y algunas han tenido efectividad en contextos locales. La primera es la de las escuelas pop-up, que es una fusión de dos proyectos surgidos en una articulación pública y privada, y permite a los estados responder a las necesidades educativas en contextos de crisis. Esta acción se presenta también como alternativa para enriquecer la infraestructura escolar que ya existe. Eh, este programa existe desde el 2010, donde Virtual Educa desarrolló estudios y creó algo que se llama Aulas del Futuro, que tiene como objetivo la adaptación al entorno más inmediato de alumnos y docentes al siglo XXI. La segunda es la telesecundaria. Este es un modelo que plantea sesiones de aprendizajes de 50 minutos y que cada una incluye un programa de televisión de 15 minutos. Las transmisiones se potenciaron con la red EduSat como medio de comunicación y difusión y contribuyó a la expansión de la cobertura. Alcanzaron a llegar a 1 millón de estudiantes en solo un año. Luego las escuelas ProA, que es una propuesta que surgió en Argentina como un experimento en la secundaria. eh, pues hace énfasis en el uso de las TIC y ofrece a los estudiantes un plan para convertirse en bachilleres, pero con un título en informática, en desarrollo de software, pues salen con doble titulación tanto de bachiller académico como de técnico en informática. La otra son las escuelas híbridas, que son unas propuestas desarrolladas en Colombia con las cuales se busca reducir las brechas en el acceso a la educación primaria, media y secundaria. Entre estos servicios, la institución destacan los centros Aprende, donde se ofrece la educación básica y media bajo una modalidad en línea. Esta propuesta fue mediada pues a raíz de la necesidad de virtualidad que hubo en ese momento. Está dirigida más bien a personas, a adultos jóvenes y a adultos que no pudieron terminar sus estudios en su momento y que quieren pues adquirir, pues tener un proceso de educación flexible que les permita estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y lo último son los laboratorios, que distinguen escuelas donde predomina el uso de la tecnología como forma de innovación. Estos laboratorios del futuro muestran posibles tendencias y modelos. Tienen la ventaja de contar con inversión privada, lo cual les permite experimentar con más recursos que pues una escuela eh, oficial del Estado. Al hablar de los modelos educativos en Latinoamérica, tenemos que mencionar la gran brecha que siempre ha existido de carácter educativo en nuestros países. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos que alrededor del 31% de la población juvenil entre 15 y 29 años de edad se encuentra fuera del sistema educativo y no han accedido a la educación secundaria, lo cual es una cifra bastante alta hablando de educación en Latinoamérica. En este sentido, el objetivo de esta sección es hacer un breve comparativo entre dos países latinoamericanos, como lo son Colombia y Argentina, y analizar un poco cómo ha sido el desarrollo de sus modelos educativos virtuales. Entonces, iniciando un poco con Colombia, tenemos que mencionar que para el año 2003 se propuso la primera corte del programa de alfabetización virtual y asistida, el cual era un programa de alfabetización dirigido a jóvenes y adultos que no tuvieron en ese momento el acceso a la educación secundaria, un programa netamente virtual. Luego, para el año 2007, el Ministerio de Educación Nacional lanzó el segundo corte de este programa. Siguiendo un poco más hacia el camino dirigido en este sector, tenemos que hablar de los centros Aprende, los cuales eran otro tipo de educación virtual, también dirigido a jóvenes adultos
pero este iba un poco en sintonía a ese tipo de población que no pudo acceder a la educación secundaria, pero que también necesitaba trabajar. Entonces les permitía eh, intercalar el estudio con el trabajo. Y podemos finalizar un poco la descripción de este recorrido hablando de la primaria incluyente, la cual era un modelo híbrido enfocado principalmente hacia los estudiantes con discapacidad, pero también de manera excepcional para los estudiantes que eran atletas competitivos y que en algún momento necesitaban de algunos espacios diferentes para continuar con su educación mientras se preparaban para justas deportivas. Todos estos programas eran certificados a través de los ciclos que iban completando, se certificaban, pero una característica muy esencial es que estos programas también dependían y se alineaban con cada uno de los lineamientos que las secretarías de educaciones municipales establecían para ellos. Estas eran las que dirigían y garantizaban estos lineamientos y las certificaciones de los mismos. Como era tradicional, se manejaba de una manera pues por fases semanales y un número de horas semanales también, y al culminar el pleno desarrollo de estas fases pues se iba certificando de esta manera. Los currículos pues se podían modificar algunos teniendo en cuenta algunos planes personalizados, como ya lo mencioné, de algunas secretarías y algunos municipios, quienes personalizaban algunos de estos planes de acuerdo a sus intereses particulares. Avanzando un poco en este tema, al hablar de Argentina, tenemos que mencionar las escuelas públicas digitales, las cuales en ese momento fueron una experiencia educativa diferente para el sector público, los estudiantes del sector público, se les ofreciendo un aprendizaje por competencia. Algo característico de estas escuelas públicas digitales es que cada estudiante podía avanzar a su ritmo con el acompañamiento de los docentes. De esta manera, pues, el docente podía brindar acompañamiento a los estudiantes que se atrasaban en los módulos, mientras el resto de los estudiantes podía continuar el desarrollo de dichos módulos a la vez. Como la mayoría de estos programas virtuales lo han hecho desde el principio, se manejaban plataformas donde se podían hacer seguimiento a los estudiantes, evaluaciones, pero algo característico de esto también es que también permitía trabajo extracurricular. Cuando hablamos de estas escuelas en Argentina, una particularidad muy importante es que le ofrecían a los estudiantes actividades extracurriculares como teatro, música, etc. Entonces se hicieron muy notables a partir del año 2011 y su manera individual de trabajo casi personalizada, en donde los estudiantes podían ser atendidos en particular por el docente mientras el resto del grupo avanzaba a su ritmo. Cordial saludo. Como conclusión, podemos notar que los cambios y evolución en los modelos educativos en América Latina han sido de grandes en los últimos tiempos, pasando desde su poca aceptación, ya que en países como Brasil y México, que presentaban un porcentaje mínimo en teletrabajo comparado con su población y eran dos de los más avanzados, como lo muestran los estudios realizados por el Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe. Toda esta revolución se dio, como ya sabemos, debido a la pandemia declarada por el COVID-19, la cual nos dio un salto tecnológico que no hubiéramos logrado de no presentarse esa realidad, ya que nos obligó a adoptar este tipo de trabajo para no perder la productividad de nuestras culturas y sociedades. Por tal motivo, utilizamos la expresión "el futuro nos alcanzó", ya que a nivel educativo se puede decir que se llegó a donde anteriormente solo se pronosticaba como un futuro o una tendencia. Una vez nos encontramos de frente con la realidad que se nos impuso, podemos aprovechar y darnos cuenta que también ha tenido sus ventajas hablando de educación,
Con el incremento de estudiantes en educación virtual en países como México y Colombia, ha sido sustancialmente notorio cómo lo enseñan Emma Barrios y David Olivo en su capítulo sobre la educación a distancia como oportunidad de equidad y democratización en el Perú. Siempre y cuando al estudiante, además de asegurarle el acceso a los programas educativos, también se le garantice su permanencia, lo cual nos lleva al siguiente aspecto relevante, visto como la posibilidad que tienen las comunidades rurales o de difícil acceso a través de la educación virtual, como ventana al mundo de la ciencia y la tecnología. Dicha oportunidad para tener acceso debe también ser garantizada y su permanencia como política de Estado. Para lo mencionado anteriormente, el Banco Interamericano de Desarrollo, o BID, ha diseñado una serie de estrategias como apoyo a todos esos inconvenientes de acceso a la conectividad y educación virtual que quedaron evidenciados cuando de un momento a otro se nos llevó al plano de la educación virtual de manera obligatoria. Ellas son las escuelas Pop-Up Virtual Educa, Telesecundaria, escuelas Pro-A, escuela híbrida y laboratorios, todas ellas con algunos procesos experimentales en diversos países de América Latina, pero fortalecidos debido a la coyuntura de la emergencia sanitaria ocurrida en el año 2020. Por último, quisimos realizar una comparación entre los modelos de educación virtual de Argentina y de Colombia. En ellos encontramos que a pesar que ambos países tienen programas destinados a la educación virtual, incluso desde hace ya varios años, aún quedan muchas brechas por cerrar y muchos campos en los cuales aún por avanzar. Argentina, por un lado, cuenta con EPDs, escuelas públicas digitales, las cuales han tenido un boom recientemente después de la pandemia, crecieron de manera exponencial. Y Colombia, aunque se encuentra un poco menos organizada al respecto, cuenta también con programas como el CLEI, que es el Ciclo Lectivo Escolar Integrado, por medio del cual los estudiantes también pueden obtener su certificación educativa. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestro trabajo. Cordial saludo y que pasen buen día.